En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues en este día, aquí en esta cultura, celebramos el Día de las Madres. Y si quisiéramos hablar de las madres, pues tendríamos que gastar todo el día. Porque, pues de todos los seres, aparte de los hijos, es el ser que nos gustaría que fuera eterno, de alguna u otra forma. Y de hecho permanece aunque hayan pasado la mejor vida. Una felicitación, una bendición y una palabra de consuelo, de alegría para todas las mujeres que han dado a luz. Y por eso le voy a pedir que se pongan de rodillas para la bendición. Y se ponen de rodillas porque es prácticamente lo primero que aprendimos de nuestras madres. Si no fuera por la mamá, nosotros no sabríamos ni siquiera caminar, menos rezar. Con esta bendición, pues, la Iglesia quiere darles la gracia de la perseverancia, del coraje y de la alegría. Dios Padre misericordioso, así como una madre da alimento y calor a sus hijos, así cuidas de tu Iglesia. Bendice a estas mujeres que se vean fortalecidas como madres cristianas y haz que el ejemplo de su fe, de su dedicación y de su amor brille siempre ante nosotros, y haz que nosotros, sus hijos, las honremos siempre con un espíritu de profundo respeto y admiración. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor las bendiga, las guarde y les muestre su rostro, su majestad las defienda y las lleve a la vida eterna. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos sentamos. Bien, pues estamos en el domingo después de la fiesta de la Ascensión, en espera, junto con los discípulos y la Santísima Virgen, para la venida de Pentecostés, que celebraremos el próximo domingo. En el Evangelio, pues leemos esto de que los expulsarán de las sinagogas o los matarán. Jesús conoce siempre su identidad y su vocación a la cruz. Mas, sin embargo, a pesar de eso, ningún hombre ha sido tan feliz en este mundo como Jesús. Y a medida que va creciendo, Cristo conoce y reconoce, cobra su conciencia de ser amado inmensamente por su Padre. Él se sabe amado por la Santísima Virgen, por San José, por todos los santos y los ángeles. Nadie ha gozado como Cristo de la hermosura de este mundo, y nadie ha captado tan bien como Él la belleza y la bondad de las criaturas. Nadie se ha alegrado tanto como Él de vivir en Dios, de moverse en Dios, de existir en Dios. Nadie ha captado como Jesús la bondad de las personas buenas y todo cuanto de bueno hay en las obras, en las familias, en las instituciones y en las culturas humanas. Nadie ha entendido como Él los planes de la providencia divina, y nadie se ha alegrado tanto como Él por ellos. Nadie ha mirado a los pecadores con tanta compasión y benignidad, con tanta esperanza en las posibilidades de su salvación. En fin, nadie en este mundo ha tenido tanta paz interior y tanto gozo espiritual, porque nadie como Él se identificó con la voluntad divina. Es evidente, pues, que ningún otro hombre en este mundo ha sido tan feliz como Cristo. Sin embargo, a medida que crecía, Jesús creció en experiencia y en sabiduría, y al mismo tiempo creció en la viveza,
horrorosa del mal del mundo. Y este horror es creciente hasta que llega a su culmen en el jardín de Getsemaní. Y por eso dice Marcos: pavor, angustia, sudor de sangre. Desde niño, Jesús se acuerda de este Salmo 118 que dice: arroyos de lágrimas bajan de mis ojos por lo que no cumplen tu voluntad. Conoce también que Él ha sido enviado por el Padre a Israel para rescatar a sus hijos del padre de la mentira. Y sabe que para realizar esta misión tendrá que pasar por el rechazo total, por la persecución, la incomprensión y la muerte. Entonces sabe bien que la sombra de la cruz va creciendo cada vez más en su propia vida. Pero Él ni se asusta ni se extraña por eso, e incluso les enseña a sus discípulos que nadie podrá ser discípulo suyo sin tomar la cruz. Entonces, Él sabe que en un ambiente tan hostil, sus discípulos corren grave peligro, el mismo peligro que a Él le amenaza. Y nos puso sobre aviso y nos dijo: miren que yo los envío como ovejas en medio de lobos. Entonces, Jesús enseña claramente que la salvación de Dios está en la cruz, en la suya y en la de cada uno de nosotros. Jesús entonces se prepara a la muerte y dispone también el ánimo de sus discípulos. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, quedará infecundo. Y llegados al lugar del Calvario, lo crucifican a la hora tercia, y lo primero que Jesús hace desde la cruz es perdonar, implorar para que Dios perdone a todos. Entonces, Cristo quiso la cruz, y la quiso porque Dios quiso la cruz. Es decir, porque esta era la eterna voluntad salvífica de Dios. Entonces, nos preguntamos acerca de nuestra condición de cristianos discípulos suyos. Tendríamos que preguntarnos: ¿estamos nosotros también llamados a ser corderos de Dios, inmolados con Cristo para la redención del mundo? También nosotros, como Él, hemos de dar en medio del mundo un testimonio de la verdad que nos lleve a sufrir persecución y cruz. Esa es nuestra vocación. Esa es nuestra vocación. Confesar a Cristo ante los hombres y ser sus testigos en el mundo. Ser testigos es ser mártires. Y en Cristo se confunden su condición de sacerdote y de víctima. Él es sacerdote y víctima al mismo tiempo. Y no podría ser diferente con cada uno de nosotros. Entonces, los cristianos experimentamos a lo largo de nuestra vida la persecución primera, que es la de los tres enemigos de nuestra salvación: la persecución de la carne, la persecución del mundo y la del demonio. De una u otra forma, todos hemos o perdido o ganado ante estas tres persecuciones. Es más, la inmensa mayoría de la gente ni siquiera se ha percatado de ser objeto de persecución del mundo o del demonio. Entonces, Jesús, al anunciar persecuciones a sus discípulos, les dice: si el mundo los odia, sepan que primero me odió a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, sino que yo los elegí del mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije: si me persiguieron a mí, los perseguirán también a ustedes.
y todas estas cosas las harán con ustedes por causa de mi nombre. Esto es lo primero. Nadie en este mundo está para ser popular. Ni el Papa, ni los obispos, ni el recién bautizado. Estamos en este mundo para ser testigos de Cristo, mártires de Cristo. Cuando la iglesia ama, cuando el mundo nos ama y todo el mundo nos aplaude, es la primera señal de que ya no tenemos nada que ver con Cristo, ni con la verdad. Entonces, es muy importante que nosotros los cristianos nos reconozcamos con Cristo víctimas y sacerdotes. Y dice San Pablo en su carta a Timoteo: todos los que aspiran a vivir religiosamente en Cristo sufrirán persecuciones. Jesús realiza la redención con el sufrimiento de su cruz, con su cuerpo físico, y abre también la posibilidad de que esa redención se continúe en el sufrimiento místico del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Entonces, la redención no excluye, sino que exige la participación de cada uno de nosotros en el sacrificio de Cristo. Y si ustedes se preguntan, ¿cómo nosotros participamos en el sacrificio de Cristo? En 4 diferentes formas. Primero, en el sacrificio de la misa. Por eso, toda misa, cualquiera que sea, toda misa que no dé a entender que primero es sacrificio y sobre todo sacrificio, ya no nos incluye a nosotros como corredentores de Cristo. Si la misa se hace un ruido, un show, una fiesta, como acontece hoy en las primeras comuniones de la inmensa mayoría de los católicos en este mes, pues ya no tiene nada que ver con la cruz de Cristo. Entonces participamos de la redención de Cristo en su cruz, en la misa, en la liturgia, en los sacramentos. Y en segundo lugar, participamos en este sacrificio con la práctica de la caridad, con el bien que hacemos a los demás. En tercer lugar, participamos en todo el mal que padecemos por causa de Cristo. Y por último, participamos con el martirio. Entonces, en la actualidad tenemos 2 iglesias diferentes. Tenemos un cristianismo que es el de la mayoría, sin cruz, sin martirio, que se avergüenza del martirio, que esa iglesia es una caricatura del cristianismo. No hay en ella ni conversiones ni mártires, ni puede haber. Hay matrimonios sin hijos y no hay vocaciones ni a la vida sacerdotal, ni religiosa, ni misionera. En cambio, la iglesia martirial, que es la minoría, está centrada en la cruz. Es fuerte, alegre, clara, firme, fecunda, irresistiblemente expansiva y apostólica, porque confiesa a Cristo ante los hombres. La iglesia que no es martirial, por el contrario, se avergüenza de la cruz. Es débil, triste, oscura, ambigua, dividida, estéril. No confiesa a Cristo ante el mundo. Entonces, sin este espíritu de nuestra participación, de nuestra corredención del mundo, por nuestra participación en el sacrificio de Cristo, no puede haber renovación de los cristianos ni de la iglesia. Entonces, la redención de Cristo se actualiza en cada uno de nosotros cada vez que participamos en el sacrificio de la misa. Se actualiza cada vez que obramos bien, pensamos bien. Se actualiza cada vez que padecemos bien. Y por último, se actualiza en el martirio,
que continúa aconteciendo en partes de la iglesia. Entonces, un enfermo en un hospital, una persona en una misa, una madre de familia que se enfrenta a problemas que aparentemente la superan, la noticia de una desgracia que nos tiene profundamente acabados, los obstáculos con los que cada día nos tropezamos, el dolor, la enfermedad, la decepción, todas estas cosas nos deben de llevar a nosotros a unirnos más íntimamente a Cristo, principalmente en el ofrecimiento de la misa. Ninguna de estas cosas son pequeñas si las unimos al sacrificio de la misa. Entonces, nos hacemos así todos corredentores con Cristo. Acudamos a la Virgen para que nos enseñe a vivir nuestra vocación de corredentores con Cristo en medio de nuestra vida cotidiana. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu